Ok, chicos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este video de el Hypershare y los canales de materiales en Maya. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que venir aquí, Display Hypershade Window. Cuando nosotros activamos esto, nos sale esta ventana. En esta ventana nosotros podemos visualizar los nodos de nuestros materiales. Nosotros tenemos aquí el browser donde nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver con los materiales. En esta parte de aquí donde dice Material Viewer, nosotros si le damos un clic, nosotros podemos visualizar los materiales con los que estamos trabajando y tenemos diferentes, por ejemplo, representaciones para poder ver los materiales y todo eso. Ahora mismo estamos utilizando el hardware que es el defecto de malla, pero si vengo lo puedo cambiar a Arnold para poder visualizarlo, puedo quitarle esto para que no se vea y puedo obviamente cambiar el color y hacer todo lo que yo quiera, puedo el roughness, esa velocidad, puedo moverla, puedo hacerlo más brilloso, más mate, puedo hacer más metálico el objeto y así sucesivamente. Pero la realidad es que no deberíamos tener activado esta opción porque simplemente lo que está es consumiendo recursos en la computadora. Así que yo mejor prefiero quitarlo. Yo lo mejor prefiero quitarlo y me quito esa cuestión de la cabeza y ya. Luego, aquí lo que tenemos son las propiedades del material. Si yo le doy aquí podemos seleccionar cada uno de los materiales. Aquí tenemos las texturas, las utilities, los rendering, las luces y todo lo demás, cámara, pero siempre nos mantendremos en material. Ustedes pueden tenerlo del tamaño que ustedes prefieran. Realmente yo prefiero tenerlo de un tamaño medio así o a veces prefiero simplemente dejarlo así. Porque también esto es previsualizando el material, eso también consume, así que lo puedo dejar así. El problema que tienen muchos estudiantes que a veces dicen, profe, pero el problema es que tengo demasiados materiales. Nómbralo. Nómbralo, se te va a hacer muchísimo más fácil si tú lo nombras. Pero si tú no nombras nada y tú simplemente le dejas el nombre genérico cuando se crea el material, pues claramente te vas a perder. Así que nombra tus materiales para que tengas una organización mejor y no tengas que estar pasando esa lucha. Bien, nosotros tenemos el I Standard Surface 1, el Lambert 1, partículas y Shadow Glow. Siempre esto viene por defecto. Se puede borrar, pero es mejor no hacerlo. Simplemente lo dejan ahí. Y el problema es que estas piezas no se le pueden cambiar los nombres. Por más que uno quiera, no se le pueden cambiar los nombres. Lo recomendable siempre será que nosotros creemos un material nuevo. Nosotros tenemos aquí abajo el visor donde nosotros podemos ver los nodos de nuestro material. Nosotros le damos clic, dejamos clic presionado, clic derecho y le damos Graph Network y nos manda directamente al nodo de nuestro material. Aquí al lado tenemos el Create donde nosotros podemos ver todo lo que son los nodos de Maya y de Arnold, que es el motor de render que vamos a utilizar. Si tuviéramos algún otro tipo de motor de render como Redshift, aquí también nos aparecerían los nodos de Redshift. Realmente todos los procesos en Maya son a través de nodos. Y métanse esa palabra en la cabeza porque simplemente todos son nodos. Esto viene siendo el nodo que tiene un nodo con sus atributos. Y estos atributos pueden recibir un perdón, file texture. Estos atributos pueden recibir una entrada de información y esa entrada de información pasa por el nodo y se agrega a un atributo y eso saca una información aquí a donde tiene que ver el shader, que es el material. Así que realmente tienen que verlo de esa manera. Todo tiene que tener una entrada de información, algo que reciba la información y un nodo que saque la información. Así que ya ustedes saben, mayormente tenemos esta ventana que dice bin aquí, que mayormente lo que se puede hacer con el bin es que se pueden como que crear grupos de materiales. Grupo 1 y yo puedo, por ejemplo, ponerlo aquí, yo puedo entrar aquí, déjame ver, creo que puedo crear grupo 2 y en grupo 2, por ejemplo, tenemos
Déjame poner esto un poquito aquí arriba, ya que se vea, o aquí en el lateral. Estas ventanas son ajustables a lo que uno prefiera, a su trabajo. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos aquí Master Beam. Y en Master Beam nosotros no tenemos ningún tipo de material. Creo que con el clic central, sí. Con el clic central uno puede arrastrar los materiales que nosotros queremos que estén en un solo grupo. Que aquí nosotros podemos guardar siempre como que agrupar materiales dependiendo si tuviéramos, por ejemplo, si estos fueran eh, personajes, si estos fueran, por ejemplo, eh, ropas y así sucesivamente. Y podemos tener dividido todos los materiales de personaje, los materiales de ropa, los materiales de arma y así sucesivamente si tuviéramos un proyecto bastante grande. Si no lo tuviéramos, pues simplemente como para el tema de la clase no lo necesitamos, pero ya ustedes saben que existe. Puedo quitarlo porque realmente no lo voy a necesitar en estos momentos. Para nosotros poder recuperar esos paneles, nosotros tenemos aquí en Windows y tenemos aquí los diferentes paneles. Por ejemplo, está el de Beans, que mírenlo aquí. Y tenemos el panel de Material Viewer, que está aquí. Que realmente no lo necesito tampoco ahí, así que ya. Luego tenemos aquí, vuelvo y repito, que es el Create, donde nosotros tenemos los materiales, todos los nodos, perdón, de malla. Y aquí nosotros podemos visualizar cada uno de los nodos. Es importante que tomen esto en cuenta. Miren que yo estoy ahora mismo en el nodo que dice malla. Si yo escribo ahora mismo Bling, me va a salir el nodo de Bling. Pero si yo escribo el nodo RAM, no este, sino hay otro nodo, otro nodo, Surface. No, porque ahí me van a salir todos aquí. Yo estoy en este nodo que dice Surface. Si yo escribo en este nodo, por ejemplo, volume, de volumen, no me va a salir. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el nodo de volume shader. Tengo que ir al grupo que es volumetric para que me aparezcan los nodos que tienen que ver con volume. Para que sepan, si ustedes ven que de repente no le aparece un nodo, verifiquen si ustedes están posados encima del nodo general de todo Maya. Si ustedes pueden presionar Shift y pueden seleccionar varios grupos, y así ustedes pueden tener que todos los nodos, miren, que se los aparece por grupos, para poder buscarlo más fácil o tener un rango más amplio. Fuera de esto, nosotros conocemos diferentes nodos que son, déjenme poner creo que yo meterme en el bin. Ok, aquí estoy. Obviamente todo se crea en el master bin, así que tienen que tomar eso en cuenta cuando estén trabajando. Todos los nodos se crean en el master bin y si usted quiere pasarlo a otro bin, pues entonces tiene que hacerlo de manera manual, usted sabe. Tenemos el Lambert. ¿Qué es el Lambert? El Lambert no es más que simplemente un material shader que simula, por ejemplo, los objetos mate que no tienen superficies pulidas y que no representan imágenes especulares, o sea, que no tienen highlight, que no tienen ningún highlight especular. Que el highlight son como esos detalles, esos detalles que se notan en el objeto cuando lo estamos viendo, que no lo tiene. Es un objeto totalmente mate, sin roughness, sin rugosidad, con una rugosidad alta que no le permite, que no refleja luz en ningún lado. Luego tenemos lo que es el bling. El bling es una superficie que se suele utilizar para simular las superficies metálicas como el aluminio, el copper y todo eso. Normalmente siempre tienen como un specular. El specular es la cantidad de luz que permite rebotar en el objeto y normalmente son bastante suaves. Es muy bueno, yo lo utilizo mucho para cuando estoy modelando y quiero, por ejemplo,
ver si el modelo tiene imperfecciones con un color oscuro, el blend, que si le pongo un color oscuro me permitirá notar más fácil las imperfecciones en un modelo que utilizando un Lambert, ya que no refleja, no tiene ningún tipo de highlight, no se pueden ver ningún tipo de highlight en él. Bien, otro material que veremos se llama Font E. El font, el font simplemente es un shader muy utilizado para representar objetos como cristales o superficies glossy, que pueden ser, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, teléfono, pueden ser, por ejemplo, el tiling de un baño, de un suelo, por ejemplo, el mármol. Y normalmente este nos muestra un nivel especular, nos muestra los highlights especulares del objeto de manera muy fuerte. Bien, hay otro que se llama Font E, que el Font E no es una versión mejorada, del mismo shader Font, simplemente que sus superficies se pueden ser más suaves que el anterior. Luego de eso tenemos el que está en Surface, se llama anisotrópico. Que el anisotrópico no es más que un material que representa las superficies que tienen surcos, como los CDs, las plumas o telas, como terciopelo o los sartenes, que tienen ese diseño abajo. Mayormente los reflejos especulares en el anisotrópico al material dependen de las propiedades de las ranuras y su orientación. Mayormente eso depende de cómo nosotros lo configuremos. Normalmente el foam o el blend reflejan la luz especular de forma idéntica en todas las direcciones, pero mayormente si en una esfera anisotrópica, tomando un ejemplo, el resultado especular permanece quieto, se mantiene. Si ustedes lo verifican en un CD, ustedes se darán cuenta que moviendo el CD en la parte de atrás, su especular como que se mantiene en una sola dirección. Realmente el tema del Hypershade no es un tema amplio, el cual yo me la paso hablando mucho, ya que simplemente nosotros lo utilizamos nuestros, para poder representar nuestros materiales y todo eso. Pero por ejemplo, en Hypershade hay ciertos nodos que veremos que lo veremos en clase en el transcurso del cuatrimestre, que podemos utilizarlo para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, déjenme crear esto, déjenme crear un plano, Windows, voy a poner una imagen en el objeto. Déjenme crear uno nuevo desde cero. Le voy a poner Floor. Una costumbre mía ponerle los nombres totalmente siempre en inglés. Déjenme ver dónde está. Creo que no está aquí. Déjenme ver en descarga. Textura bambú. No se verá nada, por ahora no se va a ver nada, así que voy a poner rápidamente un Skylum para poder visualizar en el render, y déjenme cambiar esto a la tarjeta de video para que sea más rápido. Bien, mostraré el render para visualizar algo. Denme un momento. Lo que hace eso, déjenme sobreescribir este archivo por si pasa cualquier cosa, ya que Maya a veces me puede sorprender. Ok, ya tenemos este material de bambú.
tenemos este material aquí. Lo que yo haré será lo siguiente. Déjenme parar un momento. Ok, déjenme parar esto. Yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a ir a los nodos. Voy a ir al nodo de floor y miren donde tenemos creado una textura, un place to texture 2, que esto simplemente nos ayuda a manejar las coordenadas UV de nuestro objeto. Pudiéramos nosotros con esto, podríamos decirle que queremos que nuestras UV tengan una repetición de 2 por 2. Y entonces ahora se va a repetir. El problema es que al hacer eso, pues se empiezan a notar líneas de repetición. Esto sucede porque esto no es un objeto seamless. Seamless es un término que se utiliza para una textura que no importa cuántas veces tú la repitas, nunca se va a ver líneas de corte porque está perfectamente hecha para que tanto de su izquierda como su derecha, la parte superior y su parte inferior, caigan igual con la parte de arriba, con la parte de abajo y de su izquierda y de su derecha. Y lo vuelve una textura infinita que por más veces que usted la repita, siempre se va a ver bien. Eso es un término diferente. Crear una textura seamless no es tan complicado realmente, pero no estamos para hacer eso ahora. Bien. Otra cosa que tenemos, ya tenemos nuestra textura aquí, pero no voy a tenerla así, sino la voy a dejar normal con una. Aquí, ok, ya. Estaba sintiendo como que la indenta la laptop y es porque no la tengo conectada. Qué bonito. Ok. Bien. Ok. Ok, bien. Como les explicaba, y luego tenemos aquí un nodo de textura donde aquí se va a introducir la textura con su configuración. Más adelante hablaremos sobre la configuración, el color space, el alpha is luminance en Maya. Bien, luego toda esa entrada, ese out input, viene al atributo color y saca un color output, un out color, que es el output, que es el Standard Surface 2, que es donde se va a ver el material, donde se va el surface, donde se verá el material y todo eso. Bien. Yo puedo hacer, por ejemplo, hay un tipo de nodo que es muy útil que se llama AI Color Correct, que lo que hace el Color Correct es que simplemente puedo cambiarle el color a mi objeto. Y ahora, déjenme mover esto. Ahora miren cómo, miren, hasta se está moviendo mejor. Y ahora yo tengo el hue y puedo cambiarlo de color. Imagínense, por ejemplo, el color era este. E imagínense que un cliente le dice, wow, me gusta el color, pero me gustaría que tuviera más saturado el color. Tú puedes cambiar, hacerlo un poquito. Y yo, bueno, con esto podemos, en vez de tener que buscar un bambú con un color más saturado, pues simplemente podemos moverlo y saturárselo un poco. Ah, que lo quiero un poquito más oscuro ahora. Bueno, más oscuro. Bueno, podemos moverlo un poquito, lo que ves el gamma, y ya nosotros tenemos esto creado. Simplemente de esa manera. Muy chulo ese nodo, el de color correct, que siempre se pone en el color. Si tuviéramos dos nodos juntos, pero eso lo veremos más adelante. Eso lo veremos más adelante. Ahora, hay otro nodo que ustedes pueden conocer que se llama RAM. Ok, chicos. Por algún motivo pareciera como que si no lo tenía en su momento, como que no tenía el nodo puesto. Lo tenía puesto, pero no estaba queriendo funcionar. Y simplemente tuve que apagar el render y volverlo a prender para que funcionara. Y lo que está pasando ahora es que el nodo, el RAM, lo que nos va a hacer es que, si ustedes pueden ver, lo negro es lo que se muestra y lo blanco es lo que se va, pero yo lo quiero poner es al revés para que me haga este efecto. Se ve tan pequeño es porque
malla, mientras más grande lo pongamos, pues obviamente más se va a notar. Esto es parte para uno poder hacer una presentación más, una mejor presentación. El problema es que obviamente ningún bambú se ve tan grande, ya que porque, por ejemplo, si el bambú se viera de ese tamaño, el objeto sería pequeñito. Así que este es un ejemplo simplemente. Más adelante, cuando estemos en tema de renderizado, trabajaremos más esa parte. Bien, ya luego de esto quedarían tal vez un nodo más que pudiera explicar, que es el Multiply Divide, pero eso no lo voy a explicar ahora. Lo explicaré más adelante con otro ejemplo, con algo que voy a hacer ahora. Bien, para continuar voy a romper la conexión de esto y voy a quitar este RAM también y lo voy a dejar así totalmente limpio. Ya terminamos lo que es la parte del Hypershade, así que vamos a hablar ahora mismo de lo que viene siendo los canales de materiales. Los canales de materiales son simplemente esos materiales bases con los que nosotros trabajamos en Maya, en Arnold y en cualquier programa de 3D, que son el color base, que es el color base de nuestro modelo, el roughness, que es la rugosidad, o sea, qué tan rugoso o qué tan reflectivo se puede ver un objeto, el metalness, el normal. El metalness simplemente es cómo representamos los metales en el modelo 3D. Mayormente todos los nodos, como ustedes ven ver, tienen manejadores de 0 a 1. Lo recomendable aquí, por ejemplo, en el weight del color, simplemente es dejarlo en 0.8. Siempre viene así por defecto. Metalness, como ustedes verán aquí, metalness tiene 0 o es 1. El metal no tiene puntos medios. El metal es totalmente metálico o no es metálico. No hay punto medio ni nada por el estilo. Así que ya saben. Vamos a poner los materiales en cada una de nuestras piezas. El color. En base, color, le damos a su checker, file, buscamos en image name donde tenemos la imagen que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo voy a utilizar este material de roca, voy a utilizar color, voy a ponerle su color y ahí ya estamos empezando a notar. El color se maneja con un espacio, con un color space sRGB y puede tenerlo en 8 bits. No necesita más de ahí. Más de 8 bits puede ser innecesario. Bien, continuamos. En el specular tendremos en el roughness. Miren que el roughness es qué tan rugoso o qué tan brillante se puede ver un objeto. Si yo lo pongo totalmente, si pongo el objeto totalmente déjame cambiar el color a este. Esto tiene algo puesto. Déjame quitárselo. Cuando ustedes pongan un material incorrecto en un nodo que no vaya, ustedes pueden darle aquí clic derecho, Break Connection, para romper su conexión. Y vamos, déjenme probar, poniendo esto de rosa. Y miren cómo el objeto está reflejando completamente la pieza. Miren cómo la está reflejando. Pero las rocas no reflejan de esa manera. Así que nosotros vamos a poner nuestra conexión de roughness. Roughness, su conexión. Image, buscamos donde la tiene. Rock. Y busco el roughness que se representa en escala de grises. Donde lo que es más blanco, es totalmente rugoso, y lo que está en negro será totalmente más transparente.
tenemos que tomar en cuenta que parece que no se puso. Qué raro, parece que no se puso. Bien, déjame ponerlo de nuevo. Roughness. Y hay que tomar en cuenta, el color space del roughness es raw. Tenemos que darle clic aquí y donde dice utility, raw. Y su color space, su color balance es alpha is luminance. Cuando decimos que algo es alpha is luminance, es que simplemente es una imagen donde solamente se va a ver lo que tiene, se va a utilizar para hacer representar la luz en los objetos. O sea, no tiene color ni nada por el estilo como el base color que se mantiene en sRGB. En cambio, esto simplemente es para representar cómo va a rebotar la luz en el objeto. Bien, ya tenemos nuestro roughness puesto. Si nosotros, obviamente yo no le explicaré todavía tema de renderizado a ustedes, pero es para que vayan, para que se pueda visualizar de mejor manera. Vengo aquí y vamos a bajar hasta aquí abajo donde dice Geometry para poner el Normal Map. ¿Qué es el Normal Map? El Normal Map es simplemente ese mapa donde se puede crear un relieve falso. O sea, hace creer que existe un relieve en el objeto, pero realmente no lo tiene. Le entramos a le damos a su checker, ponemos el archivo file y cuando nos salga esta ventana donde dice donde dice use as, donde dice bomb, tenemos que cambiarlo a tangent space normal, que es la configuración que se utiliza para poder representar las normales. Tenemos aquí el bomb value, le damos clic aquí y aquí buscamos nuestra imagen que tiene que ver con el roughness. Pueden, por ejemplo, ambient occlusion. Tenemos podemos elegir cualquiera de los dos. Está la preferencia de cada uno. Cualquiera funciona, el normal DirectX o el normal OpenGL. Voy a poner el OpenGL y vamos a cambiar esto a raw y color. Ok, ya lo cambiamos. Está cargándolo. Vamos a darle un momento y ahí lo cargó. Entonces vamos a ver la diferencia y podemos ver la diferencia de cómo crea ese relieve. Hace creer, ahora si la vemos de esta distancia, nosotros tal vez podamos decir, concho, pero sí, como que se ve que tiene relieve, se ve más realista, si vemos la diferencia. Pero la realidad es que sigue siendo un plano totalmente. Bien, ya tenemos configurado tres materiales, tres texturas de nuestro material. Vamos a configurar el displacement. ¿Qué es el displacement? El displacement no es más que una textura que mueve los vértices de nuestro objeto representados en blanco, gris, escala de grises y negro. Lo blanco, lo veremos ahora. Para entrar a la configuración de displacement, aquí primero tenemos que darle aquí al cuadrito con la flecha a la derecha. Nos sale esta ventana y tenemos que darle a Displacement Matte y a su checker. Buscamos el file y luego venimos en esta ventana y aquí arriba en Displacement le damos y ponemos nuestra imagen. El displacement no es más que, ¿dónde está? Oloa, rock. Ok, el displacement no es más que simplemente una representación en colores blancos, donde el blanco eleva, el negro lo mantiene abajo y el gris es como un término medio en todo. Las escalas de grises lo mantienen en el medio todo. Entonces vengo y le doy Open y cambio el Color Space a Raw
y automáticamente su alfa se vuelve alfa is luminant. Pero ¿qué está pasando? Miren cómo está deformándose. ¿Por qué está pasando eso? Por lo que acabo de decir ahora mismo. Esta pieza, como hace un movimiento real de los vértices del objeto, el objeto aquí en cuestión no tiene casi vértices. Esto no nos ayuda para poder hacer una representación más realista del displacement. Por ende, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Normalmente la gente lo que haría es agregarle subdivisiones, pero eso simplemente haría el proyecto más pesado y le haría muchísimo más problema a la hora de tener que renderizar, guardar y muchas cosas. Así que lo que nosotros haremos es que en nuestro objeto, en el Attribute Editor, iremos a donde dice P-Plane Shape 1. Me dice P-Plane porque es un plano. Si fuera un cilindro diría P-Cylinder. Si fuera un cubo, P-Cube. Si fuera un círculo, P-Círculo. Y así sucesivamente. En el P, aquí donde dice Arnold, vamos a bajar a donde dice subdivisiones. Y en subdivisiones voy a parar esto un momento. Voy a ponerlo en CADCLA, las interacciones, que esto lo que nos va a hacer es que nos va a crear subdivisiones solamente en el renderizado, no en el modelo. Y esto es una forma muy útil para ahorrar, para que los recursos no salgan volando, ni se vayan con Diosito. Luego, donde dice Volume Attribute, no, perdón, donde dice aquí Displacement Attribute, Autobomb, activamos esto y aquí donde dice Displacement Attribute lo ponemos en 0.1 y miren lo que va a pasar. Ahora ya sí, le acaba de crear subdivisiones de manera que solo se visualizan en el render y miren lo realista que se ve todo esto. Esto es una completa chulería. Muy, muy, muy chulo esto a la hora de trabajar. Pero como les digo, tienen que tener cuidado cuando estén usando el displacement, porque como vamos a trabajar con Substance Painter, el utilizar displacement para nuestro modelo hará que si su pieza no tiene las subdivisiones necesarias, va a tener estos problemas. Así que eso lo veremos más adelante cuando estemos trabajando con la pieza y demos unos ejemplos en el curso. Bien, ahora falta otro mapa muy importante que es el Ambient Occlusion. La oclusión ambiental es simplemente la forma en la que nosotros podemos ver las sombras en lugares donde debe haber una sombra. Por ejemplo, cuando usted está ahora mismo con su mano, o donde sea, cualquier lugar donde estén reflejando una luz, si se dan cuenta, hay como una doble luz, una más suave, una tenue y una luz más fuerte, que está más cerca de su mano o de su taza o de lo que sea que usted tenga. Esa sombra más fuerte que está casi pegada entre la taza y la mesa, su laptop, su computadora, eso es lo que hace el ambient occlusion. Crea esas zonas oscuras donde se supone que debería tenerla. Uno dirá, ok, profe, pero ya eso se ve oscuro. Y yo, no, ustedes van a ver ahora. Yo voy a traer de nuevo mi Hypershade aquí. Y déjenme poner esto así, que se vean los nodos. Y voy a ir a mi nodo de suelo. Miren ahora cómo en mi nodo del suelo se están viendo los materiales. Ok, profe, pero no se está viendo el displacement. No, no se está viendo, pero está aquí. Este que está aquí es el displacement de nuestra pieza, que siempre está en un nodo separado. Pero la realidad es que están unidos a este. Simplemente que no se ven juntos. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro nodo de color. Ya tenemos el nodo de nuestro color.
El problema del displacement es que el displacement se pone en el mismo nodo donde va el color. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Presionamos tabulador para buscar un file texture y aquí vamos a buscar nuestro ambient occlusion rock, ambient occlusion, que perdón, le di muy rápido. El ambient occlusion, como ustedes pueden fijarse, muestra esos lugares donde debería tener más sombras el objeto y donde tiene que tener sombras más tenues. Eso hace el ambient occlusion. Lo cambiamos a RAW, alpha is luminant, y entonces la conexión de el color la quitamos y vemos cómo se ve esta pieza. Y se ve de esa manera. Ok, profe, se ve muy chulo, pero ¿y qué pasa ahora? ¿Cómo le hacemos para que se vean los dos juntos? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un nuevo nodo llamado Multiply Divide. Y con Multiply Divide yo voy a conectar el out color con el input 1 y el out color con el input 2. Y aquí el output lo conecto aquí y miren lo que va a suceder. Ahora la pieza tendrá su ambient occlusion puesto y van a notar la diferencia. Y miren cómo miren la diferencia de una y la otra. Miren cómo se ve una roca de la otra, donde se supone que aquí debería tener más oscuridad porque están ocultas por las rocas. Esto es una completa chulería realmente. Bien, aquí nosotros, como le mencioné, si yo quisiera, creo que aquí pudiéramos agregar el AI Color Correction. No, este no es. Color Correct. En el input y el output color lo podemos poner, no, perdón, el output color lo podemos poner aquí. Y de esta manera, si yo quisiera, en los atributos, yo pudiera arreglar su gama para que sea más oscuro, si quisiera. Incluso, interesantemente, pudiéramos cambiar los colores, aunque no se notarían casi. Bueno, a este le da una tonalidad bastante bacana, bastante heavy. Pudiéramos trabajar su contraste, qué tan contrastado o qué tan no lo queremos contrastado, y así sucesivamente. Y así podemos ir jugando con los nodos. Realmente no abundamos mucho con el tema de nodos porque realmente es un tema más amplio. Cuando trabajamos nodos, todo es totalmente diferente en Maya. Todo es diferente y puede que sea un tema más complicado de entender. Pero es para que sepan. Bien, ya que yo hice todo esto, denme un momento para poner otro material para explicar lo que es el canal emisivo. Denme un momento. Paro esto y vuelvo. Ok, volvemos aquí. Miren, yo acabo de cargar este material, que es un material de lava. Yo lo que voy a hacer con este material ahora es que el único nodo que no le agregué fue el de emission. Emission es simplemente un nodo que nos hace emitir luz en nuestro objeto. Si yo vengo aquí donde dice emission en su color, busco, el emission se representa con el color space sRGB, o sea, necesita, porque es un color. Perdón. Lava emission ya lo tiene puesto, no tiene que hacerle más nada. Ahora en el weight, si se fijan, si lo apagamos, miren la diferencia. Apagado y prendido casi no se nota, así que sí se le puede aumentar la fuerza para que se note más.
se puede aumentar la fuerza. Pero claro, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con Sustan y Maya es que este, el emission tal vez no se vea como que tan realista. Hay un filtro que se puede utilizar llamado Lens Effect, que todavía no vamos a entrar en tema de renderizado. Todavía no vamos a entrar en tema de renderizado, pero ese filtro simplemente nos ayuda a crear un efecto como de bloom, un efecto de el bloom para nuestro objeto. Y miren lo que logra. Lo voy a quitar y miren la diferencia de sin emisión, con emisión y con el bloom. Pero tienen que tener cuidado porque es una herramienta que puede iluminar todo. O sea, todo lo que sea luz lo va a iluminar, tanto el HDRI. Ahora mismo no se está notando, pero si yo alejo esto un poco y vuelvo a activarle el bloom, miren cómo se pone todo brilloso, porque también el HDRI, que el Skydon que estoy utilizando para iluminar, también lo está tomando. Posiblemente tenga forma de poder decirle al bloom, no, solamente afecta una sola pieza, que es, qué sé yo, este material. Posiblemente, pero todavía no he indagado mucho en esto, así que cuando entremos, seguramente cuando estemos en temas de renderizado, posiblemente ya yo haya verificado eso y en su correspondiente video lo arreglemos para que solamente afecte el bloom a esta pieza que tenemos aquí. Voy a volver a parar el video porque voy a cargar otro proyecto para terminar de explicar lo que es el canal del mapa de opacidad. Bien, aquí tenemos esta botella que hice rápido para explicar este tema. Con esta botella, miren que nosotros tenemos esta imagen que está aquí, esta parte del objeto. No entiendo por qué pareciera como que está bugueado el programa. Bueno, el render lo representa todo, pero esto tiene como un bug. Saqué la V de la pieza y le hice un corte en la parte de aquí atrás. Y eso yo lo llevé a Photoshop. El corte de la V yo lo llevé a Photoshop y le cuadré una etiqueta. Si yo veo, denme un momento, yo tomé esta etiqueta que está aquí, que me la proporcionó una de mis estudiantes, muchas gracias a ella, a Reina, para poder hacer esto, para poder dar este tema, explicar esta parte. Y obviamente el problema que tiene la etiqueta ahora es que como que no es el problema que tiene, sino... Oh, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se puso eso así? Bien, la etiqueta, quitando esto, tiene unos detalles que me ayudaron mucho a explicar, que son, por ejemplo, esta parte que está aquí arriba y esta cerecita que están aquí. ¿Por qué me ayudaron? Porque eso me ayudó con la forma que yo quería para mi etiqueta. Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente. Esto que está aquí es el grip. Déjenme ponerle una imagen en negro o déjenme ver, label PNG, sí. Voy a poner una imagen sólida de color negro y miren lo que tenemos aquí. Esto es la V de esto que está aquí. Y aquí yo lo único que hice fue simplemente llevarme todo esto, pero antes de eso, déjenme darle Merge Layer. Y todo esto me lo llevé aquí. Me lo llevé aquí y cuadré la etiqueta. Cuadré la etiqueta de esta manera. Déjame ver. Más o menos así. Tiene este detalle aquí, pero eso no importa. Eso es con una máscara. Yo lo borro y listo, se acabó. Yo no necesito ya esto, porque esto es simplemente para guiarme. Cuando usted está trabajando, por ejemplo, algún tema de producto, usted esto lo utiliza para guiarse. Para guiarse y ya usted sabe cómo cuadrar, cómo va a cuadrar todo. Que es mejor hacerlo de esta manera, señores, porque créanme que cuando uno trabaja
diseño de producto, lo que sea, es la mejor forma de usted poder cuadrar la etiqueta de su producto a la hora de que vayamos a hacer un renderizado. Yo tengo esto aquí y lo que yo voy a hacer ahora es que déjenme bajarla un poco. Bueno, se puede quedar así, ahí está en el medio. Lo que puedo hacer ahora es que en vez, ya yo no necesito este grip, yo tomo esta imagen totalmente blanca y ya yo tengo la parte del color. Ya yo tengo la parte del color. Yo esto lo puedo exportar en el formato que yo quiera, por ejemplo PNG, y lo pongo como label. O puedo ponerlo JPG o hasta en el mismo formato PNG, PSD o hasta TIFF para que tenga más calidad posible. Hasta TIFF lo puedo poner, el formato. Y lo puedo guardar y lo puedo guardar como yo quiera. Ya no lo voy a guardar porque ya existe. Ya yo tengo el label, este label aquí. Me va a decir que sí, yo le doy que sí y lo guardo. Ahora, para yo hacer una imagen alfa, yo necesito esto, volverlo un color sólido, blanco, y el fondo un color negro. Esto es lo que me va a decir que todo lo que sea blanco se muestra y todo lo que sea negro se oculta. Eso lo podemos, perdón, eso lo podemos exportar JPG, alfa, y ahí nosotros tenemos nuestra imagen alfa. Venimos a Maya y en Maya buscamos nuestro color, label, y ahí tenemos nuestro label. Pero obviamente, como ustedes ven, salen las líneas blancas, que nosotros no queremos esa línea. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que donde dice geometry, aquí donde dice opacity, nos sale la opacidad de nuestro objeto. Por algún motivo esto tiene algún bugueo que no me está permitiendo hacer los cambios en tiempo real. Si yo por ejemplo le doy, que se lo moviera, miren dónde lo está haciendo. Miren dónde ya lo está haciendo. Pero bueno, ahora yo voy a tomar aquí en opacity, voy a abrir su checker, image name, alpha. Y miren donde ya tengo mi etiqueta sin la necesidad de yo tener que estar, déjenme poner esto para poder rotarlo, sin yo tener la necesidad, no lo puedo rotar porque tengo esa cámara, si no me equivoco, bloqueada, exacto, sin yo tener la necesidad de tener que estar de que cuadrando y haciendo muchas cosas. Y es una completa chulería, señores, hacer etiquetas de esta forma. Tal vez más adelante pudiéramos intentar hacer que se vieran más realistas las etiquetas, pero ya ustedes saben que esto es una forma muchísimo más fácil, porque para mí esto es muchísimo más fácil a tener que estar de que sacando un plano, cuadrándolo o teniendo que estar utilizando deformadores como el BEM para que coja la forma. No, yo lo que hice fue simplemente saqué la etiqueta de la misma botella. Saqué la etiqueta de la misma botella, incluso mira, la etiqueta está un poquito despegada, que acabo de pegar un poquito más y ahora sí ya se está viendo más pegada a la botella. Y ya, San se acabó. La botella no está reflejando no está reflejando los cristales como debería, pero eso se arreglará después. Eso lo veremos después. Y ya, eso es lo que quería explicar sobre el tema de opacidad. Ya lo que resta es que ustedes practiquen, se aprendan a cómo poner los canales, porque recuerden que como vamos a trabajar por el método de Udemy y todas las texturas que ustedes vayan a poner serán de esta manera manual, pues ya ustedes saben. Así que nada, chicos, nos veremos después.